Estimados hermanos, estimadas hermanas, creyentes en la palabra, les doy los buenos días y no voy a ocultar la gratitud que siento, el saber que todos nosotros vamos a fortalecer nuestro espíritu una vez más con la palabra de Dios, con la palabra de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Vamos a sostener una conversación con nuestro Dios Padre en espíritu. Recordemos que su palabra dice que donde se reúnen dos o tres o más en su nombre, Él está en medio de ellos. Y precisamente en este momento, Él está con nosotros en espíritu para comenzar a conversar el tema de hoy, que es el deseo de la carne. ¿Qué es el deseo de la carne? Es el tema de hoy. Estimados hermanos, cada ser humano del mundo mantiene su propia batalla personal con su propia naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Los cristianos, cuando se compenetran en la palabra, desarrollamos una lucha de mantener una vida culta. Luchamos por mantener un espíritu de discernimiento en lo bueno y celoso en nuestro andar para agradarle a nuestro Dios Padre. Luchamos en rechazar los deseos de la carne y así cada vez más fortalecemos un compromiso con la verdad en las Escrituras y una vida santa. Leamos Romanos capítulo 5, versículo 12 que dice: por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los cristianos que hemos iniciado el camino del Evangelio, el camino de la palabra, y nos hemos mantenido en el camino de la rectitud, sabemos lo difícil que es la batalla entre la carne y el espíritu. Y sabiendo nosotros que no existe una defensa mundana, porque en lo mundano solo la muerte final es la que nos aparece. El apóstol Pablo. Vamos a hablar del apóstol Pablo, quien tuvo grandes problemas y dificultades para no ceder ante los deseos pecaminosos de su carne, que lo incitaban constantemente en apartarse del camino del Evangelio de Jesús. Leamos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo del 14 al 24. Escuchen bien, pongamos atención las palabras de Pablo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y sigue diciendo Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Óigase bien, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y finaliza Pablo diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, en este pasaje de la Santa Escritura, Pablo afirma en su carta a los romanos que había algo en los miembros de su cuerpo que él llama mi carne y que le produjo dificultad en su vida cristiana y lo hizo prisionero del pecado. Pablo está siendo sincero consigo mismo y con sus hermanos de fe hasta la actualidad. Pablo usa carne del hombre entero de cuerpo, alma, razón y todas sus facultades incluidas. Porque todo lo que anhela está en él y se esfuerza por no caer en el deseo de su carne. Pablo señala que la carne equivale a la inclinación y deseos que van en contra de Dios. No solo en el área prominente de la actividad sexual, sino que también en todos los ámbitos de la vida. La palabra carne en las escrituras del Nuevo Testamento se refiere al cuerpo físico, que es dominado por el pecado, por los deseos de la carne. A tal grado que donde esté la carne, están presentes todas las formas de pecado, y ninguna cosa buena puede vivir en ella. La Biblia aclara que la humanidad no empezó así. El libro de Génesis dice que la humanidad fue creada originalmente buena y perfecta. Leamos Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
Hermanos, estimados hermanas, Jehová hizo su creación de una manera perfecta. En sí, el hombre representa su causa en esencia de su imagen. Dios, un ser totalmente bueno, solo puede crear cosas buenas. Como dijo Jesús en su Evangelio, en Mateo capítulo 7, versículo 18, dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Adán y Eva fueron creados bien y sin pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron, se corrompió su naturaleza, y esa naturaleza ha estado pasando a lo largo de su descendencia por el tiempo de los tiempos en toda la humanidad. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Esto se enseña en muchas partes de las Escrituras, tal como hace la declaración el rey David en Salmos, capítulo 51, versículo 5, que dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En este pasaje bíblico, el rey David no quiere decir que él era el producto de una aventura adúltera, sino que sus padres pasaron una naturaleza pecaminosa a él. O sea, que el alma de su persona fue creada a través de sus padres, heredando su naturaleza pecaminosa en el proceso. Hermanos, ¿cómo se manifiesta la carne en los seres humanos? ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta la carne en una fuerza en el ser humano, llámese cristiano o no cristiano, que en su carne siente en su interior de manera compulsiva actuar conforme los deseos de la carne, heredada de la caída del hombre, que se expresa en rebelión general y específica en contra de Dios y su justicia. En relación a esta explicación, leamos Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 dice lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso dice en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Estimados hermanos, creyentes, las consecuencias de la carne son graves. La Biblia dice que vivir en la carne produce una serie de consecuencias desafortunadas. En primer lugar, la Escritura declara que aquellos que viven según la carne y que no desean cambiar o arrepentirse de su conducta pecaminosa,
experimentarán la separación de Dios en esta vida y en la siguiente. Leamos Romanos capítulo 8 versículo 13 que dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También leamos Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ahora bien, ¿cómo podemos sobrellevar los deseos de la carne? ¿Cómo? La Biblia proporciona un proceso de 3 pasos para superar la carne y el restablecimiento de uno mismo en una relación correcta con Dios. El primer paso es una caminata de honestidad, donde una persona reconoce su comportamiento pecaminoso delante de Dios. Esto implica estar de acuerdo con lo que dice la Biblia acerca de todos los nacidos de padres humanos, que nacemos con el sello del pecado. Leamos 1 de Juan capítulo 1, versículo 8 y 10 que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El segundo paso es caminar en el Espíritu, que implica invocar a Dios para la salvación y recibir su Espíritu Santo. Al recibir el Espíritu Santo, faculta a una persona a vivir correctamente delante de Dios y no obedecer los deseos de la carne. Leamos Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el tercer paso es una caminata de muerte, donde la carne pasa hambre de sus deseos para que eventualmente muera. Porque si tú te rebelas contra el deseo de tu carne, y pasa el tiempo, y sigues rebelándote contra el deseo de tu carne, y sigue pasando el tiempo, el final será la muerte del deseo de la carne. Pero debemos estar claros que aun cuando una persona nace de nuevo por el Espíritu de Dios, él debe entender que aún posee la vieja naturaleza con sus deseos, que batallan
y batallan con el nacimiento del nuevo hombre y los deseos que provienen de su espíritu. Desde un punto de vista práctico, el cristiano deliberadamente evita alimentar la vieja naturaleza carnal porque ya le pertenece a Cristo. Y en su lugar, practica nuevos comportamientos que son conducidos y guiados por el Espíritu Santo. Leamos Efesios capítulo 4, versículos del 20 al 24. Dice así: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso dice Efesios capítulo 4 del versículo 20 al 24. Uno de los objetivos de la vida cristiana es la victoria del espíritu sobre la carne y un cambio de vida que se manifieste delante de Dios. Y aunque la lucha sea muy real, porque es real, en las Sagradas Escrituras del Santo Libro de la Biblia se deja leer bien claro que los cristianos han sido asegurados por nuestro Padre Celestial, Dios Jehová, que Él nos traerá éxitos eventual sobre la carne. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Mientras, hermanos y hermanas creyentes, todos nosotros tenemos que seguir luchando, aborreciendo los deseos de la carne. Hermanos y hermanas, óigase muy bien, ni un solo pastor, ni un solo evangelizador, ni un solo predicador, ningún ser humano puede decir que no tiene deseos en la carne, porque si lo dice es un mentiroso e hipócrita. La carne nunca puede ser reformada o mejorada. La única esperanza que tenemos para escapar de la ley de la carne es manteniéndonos en oración constante, recibiendo en nuestra alma al Espíritu Santo y revistiéndonos con la sangre de Jesús. Solo así se logra controlar el deseo de la carne. Óigase bien. Solo así se logra controlar el deseo de la carne y obtener una nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias, hermanas, creyentes todos, por haber estado el día de hoy recibiendo la palabra de nuestro Creador, Padre eterno y de Jesucristo. Su servidor Francisco García Ortega, teléfono 506-6484, 4141, Costa Rica.
Vamos a hacer la oración. Vamos a hacer la oración. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por habernos dado el tiempo y el espacio de recibir tu santa palabra. Concédenos la compañía de tu Espíritu Santo para recibir la fortaleza de negarnos ante cualquier deseo de nuestra carne y así recibir la protección de tus poderosas alas, manteniéndonos unidos como iglesia ante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, creyentes, hermanas, compartan esta prédica, no se la guarden, reciban la bendición, hagan la obra, que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos y nos vemos hasta en la próxima semana.